¿Qué tal nuevamente? Es un gusto saludarlos y saludarlas. Vamos a continuar con la materia de control estadístico, específicamente con el tema 1.5, herramientas administrativas. Aquí en el programa de estudios nos marca ver, analizar y comprender algunas herramientas administrativas que nos van a servir o nos sirven para la toma de decisiones, para análisis de información, para la toma de datos también, para resolver dilemas o problemas complejos. Esas herramientas son muy flexibles, son muy prácticas y nos están ayudando a lo largo del proceso administrativo dentro de las empresas. Vamos a ir presentando cada una de ellas y un ejemplo pequeño de cómo se pueden realizar. El primero es el diagrama de afinidad. Nos dice que el diagrama de afinidad es muy útil cuando existe un problema de difícil solución o cuando supone mayores retos de los que el equipo de trabajo es capaz de asimilar, ¿no? A veces tenemos un problema, pero no sabemos de qué manera resolverlo porque incluso hemos llegado a comentar que, híjole, tenemos las ideas un poco revueltas y sabemos de todo o comprendemos de todo, tenemos ideas, pero no sabemos cómo ir organizando esa información. Entonces, esta herramienta nos sirve para eso, para organizar un poquito más la información y permite que participen una gran cantidad de miembros de un equipo, expertos en el tema, y ellos generan ideas, plantean soluciones. Nos dice que el diagrama de afinidad actúa como un elemento catalizador de la suma de ideas, opiniones, comentarios, recomendaciones e interpretaciones que puedan surgir ante un hecho o problema. ¿Qué quiere decir esto? Que como que las ideas las plasma, las analiza, las enfoca más hacia un problema o hacia una solución. Es lo que nos quiere decir. Nos dice pasos para elaborar el diagrama de afinidad es tener primero la clasificación de las ideas. Es lo que nos dice, bueno, cataliza las ideas. Pero ¿qué es eso? Es como que separar, ¿no? O como que ir definiendo de manera más propia cada una de esas ideas. Dice, es un gráfico que clasifica las ideas, opiniones y comentarios en torno a un mismo tema. Obviamente, ¿verdad? No vamos a resolver, no vamos a mezclar problemas porque entonces se volvería un poquito más complejo. Lo que queremos es enfocarnos en un tema y ya con base a eso, pues ir definiendo estos criterios que nos va pidiendo. Y la información, dice, se puede realizar en forma físico o digital. Físicamente, obviamente, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si nos vamos al salón de clases o a una sala de reuniones en una empresa, obviamente están los post-its, ¿no? Que se pueden ir pegando y es lo que nos dice que se puede hacer de manera física. Es más fácil, más visual ir pegando esa idea, o cada quien apunta en su post-it su idea y se va pegando, ¿no? Y se va acomodando. Es una dinámica muy amena, una dinámica muy flexible, incluso divertida, se podría decir así. Nos dice también de forma digital, obviamente que estamos en esos tiempos de pandemia, pues también se pudiera obviamente aplicar esta herramienta, lo que es a distancia, o sea, no hay impedimento para poder trabajar en esta, ya con estas nuevas tecnologías de las plataformas virtuales, ¿no? Dice, los criterios para la clasificación es similitud, correspondencia, relación directa, coincidencias temáticas, entre otros. Creo que eso de pronto está un poco de más decirlo, sin embargo, no es menos importante, ya que tenemos que estar bien concentrados en el tema, ¿no? Ser como más directos, ser un poquito más pertinentes en lo que vamos diciendo, ¿no? ¿Qué hacemos en el salón de clases? Pedimos que participen, pero queremos obviamente una participación pertinente que esté hablando del tema en relación, no salir con otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos habla esto, estos como criterios, ¿no? Para ir definiendo. Después de ahí, el paso número 1 o el primer paso que no sé qué es definición del grupo. Obviamente, si hay un problema, la máquina se descompuso o la calidad está afectando el producto o algo así, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué grupo con expertos en el tema? Obviamente no me voy a traer a alguien del área financiera que a lo mejor no sabe del tema, sino obviamente voy a traer expertos en el tema o a los involucrados para la toma de decisiones o para el análisis, ¿no? Entonces aquí dice, ok,
ya formé el grupo de trabajo, ahora vamos a hacer lo que es el planteamiento del problema. Bueno, a ver, ¿qué queremos tratar? Aquí yo pongo un pequeño ejemplo donde se puede comprender un poquito más, ¿no? ¿Por qué se elevó el índice de reprobación en el grupo de primero A, un grupo X, ¿verdad? Que no conocemos. ¿Por qué se elevó el índice de reprobación? Esos indicadores siempre nos van a atacar por ese lado. Auditores, revisores, jefes, todo. A ver, tu indicador cómo está, porque es tu medición. Entonces, por eso puse este ejemplo. Ok, ya que dijimos, el tema a tratar es, se elevó el índice de reprobación en un grupo. Ahora vamos a hacer la lluvia de ideas, porque se elevó, entonces todos empiezan a opinar, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes si hiciéramos la dinámica en su grupo, por ejemplo, me dirían, no, es que los docentes no explican bien, el docente falta, el docente no maneja el tema, luego yo también diría como docente, bueno, es que los alumnos también faltan, o las psicólogas si la reunimos, no, es que hay muchas quejas de que tienen problemas familiares, económicos, falta de interés, incluso hay alumnos que tienen a lo mejor alguna adicción, ¿no? También eso ha pasado mucho y es un problema muy grave. Entonces empezamos a decir así como que la lluvia de ideas, ¿no? Y todo el mundo empieza a opinar y posteriormente entonces dices, ok, por lo que estamos viendo ya el siguiente paso es agrupación de ideas, opiniones. Entonces tenemos como que todo revuelto, ¿no? Todas las ideas que todos dieron, pero a lo mejor dice, bueno, vamos a resumirlo en tres cosas. O sea, todas estas ideas se resumen en tres criterios principales. Los docentes, que son parte importante de la formación, los estudiantes, ¿verdad? Que son la parte directa y afectada, y factores externos, ¿no? Como lo que son la familia, amigos, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, esas tres cosas son como que las principales. Ahora sí acomodamos las ideas. Y ya decimos, a ver, en los docentes, ¿qué fue lo que se comentó? Que no explicaba bien, que no conocía el tema, que las estrategias eran ineficientes, que no le entendemos, se acomodan docentes. En cuanto a estudiantes, ¿qué fue lo que dijo? Que les falta motivación, que falta de interés, que llegan tarde, que no ponen atención, muchas cosas, ¿no? Que seguramente en la lluvia de ideas se pudieron haber mencionado. Factores externos, ¿no? Problemas económicos, problemas familiares, problemas psicológicos, problemas de adicciones, ¿no? Que a veces ya no depende a veces de uno, es que mi amiguito me ofreció, es que mi amiguito me obliga o no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces empiezan a ordenar de manera más adecuada y ya nos dice ahí una discusión final, bueno, dice, ok, ya tenemos los tres, ¿qué podemos discutir de esto? Y no podemos llegar al punto de decir, ay, es que son los maestros, ustedes van a decir, son los estudiantes, o son, sino decir, ok, hay tres cosas, vamos a hacer un objetivo, ponernos una meta, una estrategia final, y de por qué se elevó el índice de reprobación, hay que reducirlo. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto? Que ya vimos más o menos a grandes rasgos cuáles pudieran ser los problemas o lo que se ha notado. Entonces me dicen, bueno, vamos a valorar a los docentes que imparten clases en el grupo para ver si de veras explican bien, desconocen el tema o tienen estrategias. Y luego vamos a realizar charlas de motivación y estrategias de aprendizaje para los estudiantes, ¿verdad? En esta parte. Y para esta parte vamos a realizar reuniones con tutores, ¿no? Puede ser una posibilidad o a ver qué está pasando con sus hijos, cuáles son los problemas. Entonces, esta herramienta se encuentra, es muy general, muy sencilla, muy fácil y que de momento nos pudiera sacar de un apuro, de momento, ¿sí? Que dijeran, a ver, denme una mejora para este indicador que salió pésimo. Ah, bueno, ahí están las acciones de mejora. Y hasta aquí esta herramienta. Viene otra herramienta un poquito más compleja que también viene como un poquito de la mano de esta, que es el diagrama de relaciones. Este diagrama es para problemas todavía más complejos, lo que les decía. Bueno, este problema del índice de reprobación, de momento en el otro diagrama de afinidad pudiéramos decir que fue un tanto sencillo. Sin embargo, si nos apegamos más a la parte de detalle, va a decir, no, es que es muy complejo saber por qué reprueban los alumnos, ¿no? Entonces, esta herramienta de relaciones es para problemas más complejos que de pronto dices, tú sí tiene que ver esto, pero también esto con esto y esto, ¿no? Y aparentemente la causa raíz es difícil identificarla debido a que hay una gran, una gran revoltura de ideas o de opiniones, de hallazgos, percepciones, ideas, aspectos. Y nos dice aquí, dice, por ejemplo, imagínate un efecto, consecuencia que se ve originado por tres causas, ¿sí? Entonces a veces donde dices, es que sí, o sea, yo me siento mal, pero nos ha pasado a veces emocionalmente, ¿no? Me siento mal, pero es que tengo esto y esto y esto y esto, y sí, pero de todo, ¿qué es, no? Entonces ya es algo más complejo.
Para eso es este diagrama. Vemos aquí pasos para elaborar el diagrama. Nos dice que antes de empezar debemos de asegurarnos contar, obviamente también es así como muy dinámico, notas adhesivas, papeles, cinta adhesiva, un espacio con mesa o tablero, un equipo de trabajo obviamente que conozca sobre la situación, que sean expertos en el tema como en la herramienta pasada, lapiceros y marcadores. Y aquí nos muestra, bueno, a grandes rasgos como que una idea, ¿no? Vemos, el primer paso nos dice que es obviamente también declarar la situación. Aquí pongo un ejemplo sobre lo que es cuál es la causa de un clima laboral insatisfactorio, complejo, ¿no? Porque se imaginan si, van a decir, no, pues muchas cosas, o sea, una cosa lleva a la otra y ¿no? Entonces aquí nos muestra un ejemplo de que se usan adhesivos. El paso número 2 es generar los elementos e ideas sobre los temas, igual como tipo lluvia de ideas. Diagrama de relaciones como complemento a otra herramienta. Dice, si antes existe el diagrama de afinidad, toma las ideas antes generadas. Sí, como decíamos, por ejemplo, es que el alumno, en alumnos pusimos falta de motivación, pero probablemente esa viene de la otra causa, de que problemas familiares, problemas psicológicos, problemas de adicciones, entonces se dan cuenta, ya pudiéramos hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Y nos dice hacer una lluvia de ideas. Ahora, aquí viene el paso número 3. Nos dice tomar un elemento y colocarlo en el pizarrón o sobre la mesa. En equipo, plantearse la siguiente cuestión. Entonces dice, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la causa de un clima laboral insatisfactorio? Entonces, aquí pone, por decir, cargas de trabajo desbalanceadas, ¿no? Si ustedes preguntan en una empresa, ¿por qué estás insatisfecho? O sea, tu clima laboral, ¿por qué está insatisfecho? Ah, porque hay cargas de trabajo desbalanceadas. Ok, lo apuntamos y lo pegamos. No hay trabajo en equipo, falta de oportunidades de desarrollo, favoritismo, apatía del personal, bajos sueldos, liderazgo deficiente. ¿Sí? Entonces empezamos a apuntar todas las ideas, pero ahora decimos, bueno, a ver, ¿qué relación hay una con la otra? Para identificar de todo eso, ¿cuál es la causa raíz? ¿Cuáles son los resultados o los efectos? Entonces decimos, por ejemplo, del favoritismo, ¿no? Agarramos del favoritismo y decimos, bueno, este elemento es una causa o influye. Y dices, bueno, esto influye sobre las cargas de trabajo desbalanceadas, porque hay favoritismo, entonces a que le dan menos y a mí me dan más, ¿no? Entonces influye, sí, influye. No lo causa nada, sino que lo influye de momento. Ahora también favoritismo, apatía del personal, porque eso te da desmotivación, dices. Apatía del personal también nos dice que influye en la falta de oportunidades de desarrollo, obviamente. Es que no hay oportunidades de desarrollo. ¿Y de qué se deriva? Pues es que hay favoritismos, a unos sí, a otros no. ¿Qué más nos dice aquí? Ahora, por ejemplo, liderazgo deficiente, ¿sí? Entonces, liderazgo deficiente, ¿a qué ¿cómo se dice? ¿A qué le impacta? ¿O qué es lo que provoca el liderazgo deficiente? Dice, no, en este caso nada lo provoca. Más bien, la falta de liderazgo es lo que provoca que haya favoritismo, que haya cargas de trabajo desbalanceadas, que no haya trabajo en equipo, que la falta de oportunidades, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ese liderazgo le pega a todo, a todo. Y todo recae en que si hay favoritismo, ¿a qué nos lleva? A una apatía del personal. Si hay cargas de trabajo, a la apatía del personal. No hay trabajo en equipo, a la apatía del personal y así. Entonces, empecemos a contabilizar que todas las entradas, aquí dice entradas y salidas, ¿sí? Contamos las flechas. ¿Cuántas entradas tiene carga? 3, nos dice aquí. ¿Y cuántas salidas? 1. Es decir, hay 3 factores que provocan las cargas de trabajo desbalanceadas y esto a su vez provoca la apatía del personal. Aquí analizamos, ya que vemos cuáles son las entradas y salidas, ¿no? De cada uno. Aquí vemos que el liderazgo deficiente tiene 0 entradas, o sea, nada justifica o nada permite un liderazgo deficiente en este caso, ¿no? Pero eso sí, el liderazgo deficiente tiene 6 salidas. O sea, todo lo que provoca. Entonces, como tiene más salidas, pues esto es una causa raíz que está provocando más resultados, ¿no? En este caso, apatía del personal tiene 6 entradas, o sea, todo le pega a la apatía, todo recae en que hay una apatía, ¿no? Y las salidas ninguna, ¿sí? A la apatía del personal ninguna. Entonces, aquí es donde vemos y tomamos la decisión, ok,
lo que está causando es que la falta de liderazgo. Sí, y el resultado es que hay mucha apatía del personal. Y cuando hay apatía del personal, hay mucha desmotivación, hay mucha rotación de personal, hay muchos ausentismos, incluso se pueden llegar a equivocar en los procesos, a atender mal a los clientes, les ha pasado, ¿no? Que dice, híjole, es que está de mal humor la que me atendió en la tienda, en el restaurante, sí, pero tiene una apatía, tiene una amargura debido a algo, probablemente el liderazgo. Normalmente todo se refleja en el liderazgo. Cuando no hay ambiente laboral bueno, sano, es debido a la falta de liderazgo. Es obviamente. Que hay apatía porque las máquinas no funcionan, ¿sí? Porque el líder no mandó a componerlas. Que los sueldos son inestables, sí, porque el líder no balancea los sueldos. Entonces todo recae en eso prácticamente, en el liderazgo que es sumamente importante. Entonces, esta herramienta, si se dan cuenta, es muy sencilla, muy dinámica también y muy entendible, ¿no? De cómo se realiza para lo que es descubrir algún resultado, ¿no? Y qué es la causa raíz. Vemos el paso 4, se ajusta el diagrama. ¿Qué se ajusta el diagrama? Nos quiere decir que una vez que ya tengo acomodadas las flechas, lo reviso, a ver si este sí le pega a este sí va con se revisa simplemente y se dice, vamos a hacer una cuenta, ¿no? Se analiza lo que decíamos, cuántas entradas tiene cuántas salidas y así cada uno. Y obviamente el que tenga mayor salidas es la causa raíz y el que tenga mayor entradas, pues es el efecto o el resultado, como lo acabamos de explicar. Ahora vamos con el diagrama de árbol. A mí me encanta esta herramienta porque es muy práctica, ¿no? Y más se usa mucho en estadística. Si recuerdan, cuando llevaron probabilidad estadística se vio diagramas de árbol, ¿no? Para hacer combinaciones, ¿desde qué me voy a poner? Tengo 5 pantalones y tengo 5 blusas y voy a hacer las combinaciones, ¿no? Entonces empiezo a hacer un diagrama de árbol. Y si es una herramienta de calidad a través de un proceso sistemático, porque ahí sí vas como que ordenando cada una de las combinaciones o de las ideas y se nos permite hallar la relación existente entre un concepto general y los elementos que lo componen. Dice, parte de un elemento central o tronco y tiene ramas de primer nivel, segundo nivel, etcétera. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Mira aquí una parte figurativa. Y nos dice, dentro de las características del diagrama, podemos visualizar la relación entre una generalidad y sus detalles, encontrar la causa raíz del problema o situación que se aborda, detectar elementos faltantes o ramas, analizar procesos de forma detallada, también analizar procesos de forma detallada. Si se dan cuenta, cuando hay un proceso de producción, normalmente utilizamos diagramas de flujo y vemos cómo van los pasos. Entonces, puede haber procesos que sean de una parte de un componente, como por ejemplo el boom, lo que es la explosión de materiales, ¿no? Que descompones un producto en sus diferentes partes, entonces eso te permite ramificar, a ver qué partes componen este producto. Entonces, para eso también nos sirve. Elaboración se apoya en otras técnicas y herramientas. Nos sirve para proyectos, objetivos o planes. Bueno, el paso número 1, igual que las demás, definimos un equipo de trabajo experto. Tenemos un ejemplo. Definimos el elemento central. Aquí, por decir, yo les puse algo muy sencillo, incluso de la vida personal, porque decía, bueno, se puede ir a procesos, se puede ir al boom, al diagrama explosionado de un producto, ¿verdad? De descomponerlo por sus partes, o se puede hacer para combinaciones, ¿no? Lo que sea probabilidad, y en este caso yo le puse para elegir una universidad. Aquí el paso número 3, ya que yo dije, ok, no sé a qué universidad me quiero ir, ¿no? Supongamos, tengo que elegir una. El paso número 3 es ver las ramas del primer nivel. Entonces, yo creo que empiezo y dices, bueno, ok, la pregunta sería, ¿te quieres ir a una universidad? No sabes cuál. Bueno, primero, ¿qué carrera quieres estudiar, no? Entonces aquí pongo yo, aparte como que el tronco, ok, me gustan 2 carreras, por ejemplo, ingeniería industrial y enfermería. Sí, y para estudiar ingeniería industrial, pues tengo 2 opciones. Puede ser en el ITSAT o puede ser en el Tecnológico de Cerro Azul. O también me gusta enfermería y puedo estudiar en la UB o en la UGM. ¿Sí? Entonces ya vamos definiendo. Ok, perfecto. Entonces el paso 4 es verificar, dice, el desagregado o que no nos falte nada, ¿no? Dice, teniendo completas todos los elementos, seguimos. Tenemos un elemento central. Son necesarios todos los elementos.
Verificación, ¿qué es lo que vamos a agregar ahí? Porque digo yo, bueno, ya sé que quiero estudiar 2 carreras, tengo escuelas, pero ¿qué factores quiero también tomar en cuenta? Obviamente los costos, el traslado, que me sea aceptado, etcétera, ¿no? Son más factores. Entonces se repite el paso 3 y 4, que es seguir con la ramificación y la verificación final. Aquí vemos ya el ejemplo ya realizado. Decíamos que tenemos una carrera, que nos gusta industrial, nos gusta enfermería, tenemos la siguiente de las ramificaciones, que tenemos la opción de estudiar en el ITSAT o en el TEC de Cerro, pero en el ITSAT también podría gastar, es un ejemplo, ¿sí? 2.500 mensuales entre traslados, comida, etcétera, y me haría una hora diaria, ¿no? Para viajar al ITSAT, por ejemplo, diario. En el TEC de Cerro a lo mejor gastaría 3.500 porque tengo que ir a rentar, porque es más lejos, porque el pasaje, y me haría 1.5 horas para llegar. Y si estudio enfermería en la UB, en Jalapa probablemente, voy a gastar 5,000 pesos mensuales estando en Jalapa, pero eso sí, me va a quedar a 30 minutos de donde yo pueda rentar, supongamos. En la UGM, como es una escuela particular y todo eso, a lo mejor también me voy a gastar 5,000 pesos en la UGM mensuales, pero me voy a hacer 15 minutos porque yo vivo aquí, la UGM vive allá y me agarro el autobús y en 10, 15 minutos llego, ¿no? Es un ejemplo, les decía. Ahora, ¿cómo tomar la decisión? Ahí dices, bueno, ya lo ramifiqué, ya vi la relación que hay entre cada una. ¿Cómo encuentro mi ruta crítica o mi ruta importante? Aquí yo lo que recomiendo es poner números, ponderaciones, para que sea más fácil. O sea, darle como ponderación o peso. Entonces, a ver, yo te pregunto, de la carrera de industria en enfermería, ¿qué te gusta más? Bueno, pues me gusta industrial y enfermería menos. Entonces le pongo 10 y 7, ¿sí? Le doy un 10 al industrial y le doy un 7, porque sí me gusta, pero pues más o menos, ¿no? Ok, ahora de esas escuelas, ¿cuál te gusta más, el ITSAT o el TEC de Cerro? No, ponle de 1 al 5 una ponderación. Ok, pues le doy 5 al ITSAT y 2 al TEC de Cerro. Y de estas dos, ¿cuál te gusta más? Dices, bueno, le doy 4 a la UB y 3 a la UGM, porque de estas 4 me gusta más el ITSAT, me gusta, de ahí, obviamente, la UB, la UGM y al último el TEC de Cerro Azul, ¿no? No vayan a acusarme con los del TEC de Cerro. Y luego, ok, y de esto ponle del 1 al 10 calificaciones, o sea, en 2.500 no, pues 2.500 sí estoy dispuesta a pagar o sí puedo pagar. 3.500 pues sí, más o menos, si trabajo, si pido a mi papá o mi mamá, pues más o menos. 5,000 pesos, pues no, le doy un 5 porque puede que sí, porque a lo mejor busque un trabajo en Jalapa y lo pueda pagar. Y aquí en la escuela esta está bien, a lo mejor puedo buscar un trabajo en las noches y a lo mejor puedo pagar esos 5. O sea, no es un cero porque sería cero si dices, no, no puedo pagar 5,000 de plano, pero sí pudieras pagar si es un esfuerzo por trabajar, ¿no? Ahora en una hora, dices, no, una hora está perfecto, le doy un 7, o sea, no le doy un 10 porque pues me quisiera hacer menos tiempo, pero sí viajarías una hora, ¿no? Igual 1.5 horas no me pesaría tanto, y ya le doy 30 minutos, está de lujo, le doy un 10. Sí quisiera, obviamente, estar a 10, 30 minutos de mi trabajo de mi escuela, ¿no? Y 15 ni se diga. Entonces ya le ponderamos y al final hacemos una suma. Por ejemplo, 10 más 5, 15 más 10, 25. ¿Sí? Luego 10 más 2, 12. ¿Sí? Más 7, tenemos aquí 19. O tenemos 10 más 5, 15 más 7, 22. Y acá 25. Como que va agarrando más peso esta parte, esta combinación de industrial, ITSAT y 2.500, ¿no? Entonces, aquí, perdón, lo que hacía yo era sumar estas dos. Entonces decía, bueno, 2.500 más una hora suman 17. Más 10, 27 más 5, 32. Y luego aquí digo 7 y 7, 14. Más 2, 16. Más 10, 26. Sigue ganando esta. Y si nos vamos a esto, pues es menos, ¿no? Entonces, es como se puede hacer la resolución o la conclusión, decir con esa suma, ok, yo le di ponderación de acuerdo a mi gusto a cada uno, hago la sumatoria al final, les decía, aquí sumé estos dos, 10 más 17, esta combinación más esto y esto, ¿sí? Y ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Esta es una idea. Y entonces, obviamente, obtengo el que tenga el puntaje más alto porque fui a lo que yo le fui dando, porque de pronto si estamos confundidos y dices, es que sí me gusta esa escuela, pero gasto más, pero está más lejos, pero no gano, entonces, quieran o no,
sí nos llegamos a confundir y a no tener claro el panorama de qué es lo que pudiera elegir, ¿no? Con base a todos estos factores. Pero si yo los acomodo de esta manera, se dan cuenta, es demasiado fácil. Ahora tenemos el diagrama matricial. Este diagrama nos sirve, dice, es un esquema también gráfico que nos ayuda a obtener la información entre el número de elementos. Esta parte matricial nos ayuda más que nada a ver la relación que entra ahí entre factores, que afecta más con respecto a la otra, que afecta menos. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice que tenemos que tener un razonamiento, para elaborarlo, un razonamiento dimensional, es decir, ver más allá, ¿sí? En lo que pudiera afectar. Conductor en priorización, es decir, ¿cuál es la prioridad? Aquí nos dice este diagrama, me cuesta luego trabajo decir esta palabra, ¿verdad? De perspicuidad. Dice, nos muestra la mayor proporción o porción de indagación sobre los aspectos complicados de forma sencilla. Porque a veces hay cosas muy complicadas, incluso en nuestra vida personal, dices, es que no me entiende, nadie me entiende, ¿no? Y tú dices, oye, es tan sencillo lo que te pasa. Entonces eso se refiere a decir, a ver, no lo hagas tan complejo, o sea, vete a lo directo de lo sencillo. Si no le des tantas vueltas al asunto, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué te duele? ¿La cabeza, el alma? No, pues el alma. ¿Por qué? Porque me dejó el novio. Ok, sencillo, ¿sí? Y tú lo haces así como que muy complicado, entonces eso también nos da esta opción de que seamos un poquito, algo complicado, traerlo un poquito más a lo sencillo para que sea más fácil analizarlo, ¿no? Nos dice aquí, nos ayuda a observar todas las partes del producto. El principio, dice, componente que nos ayuda a observar todas las partes de un producto, es decir, dónde inicia, a ver, cuál es el principio de lo que quiero llegar. La clase es la cantidad de principios que debemos agrupar, ¿sí? En esta parte nos dice aquí, por ejemplo, expectativas de clientes y características alimenticias. Son como que dos principios que queremos nosotros analizar, ¿sí? Y aquí tenemos esas que son como las clases. Esos son los principios y estas son las clases con respecto a esto. Vamos a ver acá el ejemplo. Nos dice que para elaborarlo también tenemos que identificar los factores o aspectos relacionados entre sí, lo que yo les decía, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con la alimentación? Ya tenemos dos factores, ¿no? O dos principios que queremos analizar y ahora tenemos que ver, dividir cada uno o como que hacerlo más específico. Desarrollar por temas cada uno de dichos aspectos, lo que les decía, bueno, el sobrepeso, ¿qué implica? No, pues no se hizo ejercicio, no se come saludable, y en la alimentación, bueno, comes de todo, no tienes educación alimenticia, vemos los temas. Se procede ahora a llenar cada una de las celdas, nos dice aquí. Aquí tenemos un ejemplo, este sería un diagrama porque se puede hacer en varios estilos. El típico que conocemos es de L, ¿no? Así como que relacionamos esto con esto y donde se cruzan, pues ahí es. En este caso es el diagrama tipo T, donde tenemos 4 factores, no tenemos 2, tenemos 4. Entonces aquí vemos, por ejemplo, factor alimentación, enfermedades, ejercicio y economía. Sí, donde el negro pudiera ser donde hay mayor relación, el azul donde, el amarillo donde hay menos relación y el azul muy baja relación, ¿sí? O sea que eso es lo que nos indicarían estas figuras. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la alimentación con las enfermedades, A con B, ¿sí? Y vemos que para la alimentación tiene una variable 1 que dice comer bien, A1, aquí está. Y en las enfermedades vemos diabetes. Entonces, aquí en B1, ¿qué relación hay con comer bien y la diabetes? Mucha, altísima, ¿sí? Ya sabemos que esa enfermedad viene debido a que no sabemos comer o a que la alimentación es pésima en azúcares, en grasas saturadas, ¿no? Entonces, obviamente, estas dos tienen mucho que ver, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, estas que están vacías es porque no tienen nada que ver. Vemos, por ejemplo, lo que es el C, ejercicios, y vemos el B, que es enfermedades. Entonces, el C1 nos dice gym y el B1 nos dice diabetes. Entonces, no tiene nada que ver el gym con la diabetes. O sea, si tú vas al gym o no vas al gym, esa enfermedad de pronto se desarrolla por la alimentación o por herencia. Sí, porque dice, no, es que yo voy al gym y me dio diabetes, sí, pero a lo mejor era hereditario.
O sea, una cosa es que estés bien fortachón o fortachona, ¿no? Y otra muy diferente a que puedes desarrollar esa enfermedad debido a el exceso de carbohidratos, a que tu mamá, tu abuelita y toda tu familia lo ha tenido, ¿no? Entonces, por eso dice que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y así es como vamos relacionando esta matriz, ¿no? Ya no me voy a extender un poquito más, pero vemos aquí también, pues, el triángulo amarillo que significa que tiene menos relación, que sí tiene, pero tiene menos. Y los que no tienen, pues que no tienen nada de relación, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, aquí solamente se hace como que la conclusión. Ahora, ¿qué concluyes? Que obviamente estas relaciones, estos puntos son los que tenemos que poner mayor atención. Si estamos hablando de, a lo mejor, de una familia, por ejemplo, ¿dónde tenemos que poner mayor atención? En nuestra alimentación, ¿sí? Aquí lo dice, en nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en el dinero, porque dice, híjole, yo quiero comer bien, ¿sí? Aquí viene una parte de A con D, por ejemplo, A con D, que veíamos de comer bien con ingresos. Entonces era A1 y D1, A1 y D1. Tiene mucho que ver, ¿sí? O sea, que tengamos alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque dices, obviamente, pues sí, es que voy al nutriólogo y me dice, tienes que comer tienes que comer salmón, ¿no? Y espárragos, y cerezas, y fresas, y arándanos, y tú espérame, o sea, voy al Walmart y esa comida es carísima, ¿no? Entonces dices, ya no hago dieta. O una ensalada te cuesta 90 pesos y un tamalito te vale 15 pesos. Entonces dices, no, pues mejor me como el tamalito, dice, ¿no? Y la ensalada, vale. Entonces, ¿cómo quieres que tenga una alimentación si no tengo ingreso? Entonces, obviamente tiene mucho que ver esa parte. Bueno, ya que se entendió, ahora vemos este centipo A. Es lo mismo, solo que aquí los factores, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y vamos viendo la relación que hay A1 con A2, ¿no? Por ejemplo, comer sanamente con malos hábitos. Tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, no como sanamente porque no tengo buenos hábitos alimenticios. O vemos aquí, por ejemplo, A2 con A3, que sería A2 con A3, que sería malos hábitos con el nutriólogo. A lo mejor dice menos que ver, ¿sí? Porque no necesariamente tienes que ir a un nutriólogo, o sea, para tener malos hábitos. Sí, tú puedes tener buenos hábitos alimenticios sin ir al nutriólogo. Entonces, se tiene poco que ver, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, esta relación, ¿qué sería? Esta de hasta acá arriba sería A6 con A1, ¿no? A1 con A6, dice, comer sanamente con la diabetes. Volvemos a lo mismo, impacta demasiado. Bueno, entonces, pero igual esta sí es un poquito así, en A se llama, y ese es el típico en L, que veo que no se alcanza a ver bien, pero es lo mismo, ¿qué tiene que ver la alimentación con la enfermedad? A y con B, ¿no? Comer bien con la diabetes, mucho, ¿sí? O A3 con B3, A3 con B3, nutriólogo, enfermedades de hipertensión, o sea, tiene muy poco que ver, ¿sí? A lo mejor el nutriólogo sí te va a ayudar a bajar, pero a lo mejor la hipertensión ya es una enfermedad clínica, ya de otro nivel, que a lo mejor aunque tengas la alimentación lo puedas controlar, pero ya es algo que ya está, ¿no? Que ya necesitas cosas médicas, incluso a veces operaciones. Tiene poco que ver, nos dice aquí. Bueno, espero que hasta aquí se haya entendido esta parte de lo que son los diagramas por matiz, ¿verdad? Y qué diferentes que hay en L, que hay en A, que hay en T. Ahora vemos el diagrama de flujo. Esto es el pan de cada día de los ingenieros industriales. El diagrama de flujo que incluso ya se aprendió en lo que es estudio del trabajo 1. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, ya lo sabemos, ¿no? Incluso en el Word, en nuestros programas vienen ya las figuritas, ¿no? De cómo es el proceso, la decisión, la demora, etcétera, ¿no? Ya conocemos esa parte. Y estos diagramas nos ayudan a representar procesos, mapeos, relaciones entre procesos. Entonces también es muy flexible, es excelente herramienta y lo vamos a encontrar en todos lados. Pasos para elaborar el diagrama. Acuérdense que hay, primero tomar en cuenta que hay diagrama de flujo de datos, así que nos va a decir los tipos de datos, de procesos, como que los pasos, y modelos de negocio también, ¿no? Que una cosa me lleva a la otra, y para planificar y dibujar. Dice, ¿cómo se planifica y dibuja? Vamos a ver, aquí está un ejemplo.
define tu propósito y alcance, también el alcance de mi proceso. Dices, yo voy a elaborar una gelatina. ¿Dónde inicia mi proceso? ¿No? Desde que voy a la tienda a comprar la cajita de la gelatina. Tú decidiste, ¿no? El procedimiento de compra puede ser otro. Y el llegar a la cocina y prepararlo puede ser otro, pero si tú quieres tomarlo desde que vas a la tiendita de la esquina hasta que lo sirves en los platos, pues adelante, cada quien lo hace, ¿no? Se recomienda obviamente ir separando las actividades. Entonces aquí, mi alcance, ok, yo en lo personal voy a hacer una gelatina, pero voy a hacer desde que tengo ya los ingredientes y empiezo a mezclarlos, desde la mezcla, por ejemplo, ¿no? Hasta que lo meto al congelador, hasta que lo meto a la nevera, ¿no? Para que se enfríe. Entonces ya es el almacenamiento. Yo desde que lo mezclo, preparo todo, lo cocino, lo vacío en los recipientes y lo pongo a la nevera. Hasta ahí es mi proceso. Cada quien lo define. Identifica las tareas, bueno, en orden cronológico. ¿Qué voy a hacer primero? No, pues mezclar los ingredientes y luego ponerlo en el agua, ¿sí? Entonces no voy a poner el agua primero, luego los ingredientes. Obviamente esa parte. Organizar los tipos y figuras correspondientes. Es bien importante esta parte, porque luego no sabemos, aunque ya tenemos tiempo haciendo diagramas, ponemos cuadrito para todo. Entonces, es válido, no está mal. Pero luego ya no sabes cuál fue decisión, cuál fue demora. Entonces, es importante como que usar las figuritas para que sea más visual. Incluso viene una parte ahí, un icono donde te dice como tipo documentos. Cuando se genera una evidencia de una parte del proceso, se pone eso de los documentos y no pones un rectángulo que significa proceso. Si es un proceso de elaborar una factura, por ejemplo, pero te está dando un resultado o una salida que es una factura, ponle el icono donde se dice que se genera documentación, ¿no? Para que sea más visible. Crea tu diagrama. Ahora sí ya se va creando a como tú creas, creas pertinente, pero de acuerdo al orden cronológico que ya nos pidió en la etapa número 2. Confirma tu diagrama de flujo, es decir, verificar los pasos con las personas que participaron. Ya hice mi diagrama, ¿sí? Ya le pregunté al de operación, de ensamble de zapato, cómo se hace, a ver, ¿cómo lo hiciste? Ah, lo hago así, lo apuntas, lo elaboras bien bonito y a ver, ¿así lo haces? Me brinqué un paso, me faltó un paso, o un paso va primero, luego el otro, se verifica con la persona experta. Y vemos aquí un pequeño ejemplo del que es el diagrama, donde vemos que no solo se puede hacer en Word, en PowerPoint, en Excel, sino existen como Lucidchart o hay, por ejemplo, Visio. El Visio a mí me encanta, es un programa de Microsoft donde puedes hacer diferentes diagramas de flujo. Mira, incluso aquí ya viene, ya le iba a bajar aquí, ¿verdad? Pero no es una imagen. Donde vienen ya como figuras un poquito más específicas que nos pueden ayudar, por ejemplo, si dice, bueno, aquí está el operador o es supervisión, pongo el muñequito, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya te lo hacen más visual y más padre, más divertido, hasta por colores y todo. Entonces es importante saber utilizar también estas herramientas, saber que existen. Luego, tormenta de ideas. La tormenta de ideas es mucho más que una técnica, nos dice, es un método de trabajo. Esta tormenta de ideas es muy flexible porque prácticamente la estamos utilizando en los demás diagramas. Se dan cuenta que dice, bueno, haz una lluvia de ideas y acomoda los datos. En la otra, haz una lluvia de ideas. Entonces, de esto nos habla la tormenta de ideas, ¿no? Reunirnos y que esta parte de la tormenta de ideas se haga un poquito más estructurada, en donde todos participen, y nos dice que ninguna idea, perdón por decir la palabra, es tonta, como lo hemos dicho, ¿no? Ninguna idea es exagerada, ninguna idea, porque luego todo lo que tengamos en la mente es importante, todo. Para una tormenta de ideas, todo. Así sea lo más absurdo, lo más tonto, lo más increíble. Yo una vez le decía a los estudiantes, bueno, vamos a hacer un análisis FODA. Acuérdense que en el análisis FODA hay una parte de las amenazas y normalmente ponemos, no, pues que la economía se desploma, ¿sí? O que vienen nuevos competidores, ajá. Y no pudiera pasar que llega un Godzilla, como en la película, ¿no? O no, o sea, y todos se ríen. Es verdad, o sea, imagínense que de pronto hay un laboratorio clandestino y crece una rata, ¿no? Y nos llega a todos y nos quiere comer. O sea, suena chistoso, suena de película, pero puede pasar, o sea, pónganlo en su foda.
Nadie pusimos en nuestro FODA esta parte de la pandemia. O sea, imagínense que antes de la pandemia hubieran dicho, pongan en su FODA que probablemente se esparce un virus por todo el mundo y nos vamos a tener que quedar encerrados, como tipo la película Zombies. Entonces, me hubieran tirado loca, ¿no? Jamás me pasó por la mente, ni a ustedes. Hubiera sonado exagerado. Sin embargo, pasó. O sea, pasó, ¿no? Eso es a lo que nos dice la tormenta de ideas. O sea, hasta lo más absurdo se tiene que poner para tomarse en cuenta. Obviamente no despegado tanto del tema. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto de lluvia de ideas, que se puede ordenar de esa manera, o también así, ¿no? Que dices tú, ay, bueno, hago una idea central y con base a eso voy poniendo mis ideas. O lo hago estructuradito, o lo hago con post-its, ya cada quien define. El chiste es las ideas, ¿no? Después aquí les dejo un videito de lo que son los porqués, el porqué y la herramienta, la del cómo, ¿sí? Los cómo y los quiénes. Entonces, se los voy a adjuntar de todas maneras, esta parte de los videos, para que lo hagan. Esta parte del por qué, porque también es muy fácil de utilizar, porque empiezas a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro, no? Y con eso llegas a la causa raíz. Entonces, ¿por qué se descompuso la máquina? Ah, porque no se le dio mantenimiento. ¿Y por qué no se le dio mantenimiento? Porque no se planeó. ¿Y por qué no se planeó? Porque no vino el operador. ¿Por qué no vino? Se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Porque no hay liderazgo y sí me explico. Entonces va llegando a la causa raíz, así suena como un poco repetitivo, ¿no? El por qué. Pero a final de cuentas, con tantos porqués, llegamos a la causa raíz. Pareciera chiste, pero no lo es, ¿no? Sí se llega. Entonces, aquí ya está el video, de igual forma se los voy a adjuntar. Y igual de lo que significa aquí de los cómo, ajá, cómo, dónde, quién, ¿sí? Y también es me llama la atención que ya se reprodujo aquí, ¿verdad? Me gusta cómo lo pude insertar en esta parte. Y entonces también es una herramienta que nos habla sobre preguntas muy fáciles de cómo se hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? También, como de ser muy preguntones y ser muy repetitivo, pero quieras o no te lleva. Y nos ha funcionado en la vida diaria, ¿no? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? No, porque estaba ocupada. ¿Y con quién? No, y el con quién. ¿Y qué te dijo? ¿Y quién es? ¿No? Y queremos llegar al meollo del asunto. Entonces, prácticamente lo utilizamos ya. Bien, actividad. Bueno, aquí tengo que poner, no me quiere pasar a la siguiente diapositiva. Voy a poner aquí una siguiente diapositiva. Aquí está. El ejercicio 1.4 van a realizar utilizar una de las herramientas administrativas sobre el problema actual de COVID. Aquí ustedes estamos en este problema del COVID todavía. Busquen algo que quieran analizar, que digan, porque el aumento, por ejemplo, de los contagios, o cómo ha impactado en la economía, por ejemplo, ya ustedes identifican como que algo en particular del COVID y aplican una herramienta de las que acabamos de ver, la que ustedes gusten, ¿sí? La que más les haya llamado la atención, la que sientan que está más apegado para resolver, por ejemplo, ¿por qué aumentaron los casos de contagio? Sí, esa puede ser la pregunta. ¿Por qué aumentaron los casos de contagios de COVID? Entonces, agarran una herramienta a ver cuál puedo utilizar y ya empiezo a ordenar las ideas. Si gustan, pueden hacerlo con su familia. Sí, a ver, papá, mamá, hermano, primo, tío, ayúdame, vamos a hacer una lluvia de ideas. Me encargan una tarea, ¿verdad? De por qué aumentaron los casos y le enseñan la herramienta y como tipo juego de mesa, ¿verdad? Y ya lo hacen y lo presentan. Primero, obviamente, vamos a ocupar la de tormenta de ideas, que es lo que acabamos de ver, porque acuérdense que la lluvia de ideas utilicen post-its o papelitos o algo a ustedes ahí, ingénienselas. Si pueden tomar una foto y la suben al trabajo. Lo van a hacer con portada, en PDF y el desarrollo de su herramienta. Si pueden utilizar Excel, Word o algo para hacer la tabla, también. También van a realizar, ya no lo puse aquí, aparte de esto ahí mismo, agarran la tormenta de ideas, van a hacer 3 herramientas, 2 obligatorias. La primera obligatoria es la tormenta de ideas para hacer una de las herramientas que vimos de análisis, ¿ok? Sobre el COVID. Y la tercera es hacer un diagrama de flujo sobre una receta de cocina.
como yo les decía, de una gelatina, del arroz, de la sopa, de la carne asada, no sé. Sí me explico, entonces, es un diagrama de flujo de una receta de cocina o cualquier otro proceso que ustedes quieran que tengan en su casa, de acomodar la ropa, de lavarla, no sé. Y la aplicación de otra herramienta administrativa, que sería la parte matricial o el diagrama de afinidad, el diagrama de árbol, el que ustedes quieran, pero van a ir acompañada esta herramienta de lo que es tormenta de ideas, ¿sí? Para elaborarla. Espero me haya explicado, entonces de todas maneras subo esto al Classroom para que tengan conocimiento de lo que van a hacer y también ahí mismo les voy a agregar aquí el diagrama de flujo. Van a ser 3 herramientas, tormenta de ideas, junto con lo que va a ser una herramienta administrativa y el diagrama de flujo de una receta de cocina. ¿Ok? Entonces, se los pongo las instrucciones en el Classroom para que sea un poco más fácil y pues por hoy vamos a dejar aquí el tema. El siguiente va a ser las herramientas de calidad, que también son 7 herramientas y en breve les subiré el siguiente video para la práctica. Ahí sí van a hacer una práctica. Bueno, es un gusto saludarlos y seguimos al pendiente.